Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias en las voces de sus protagonistas. Desde New York, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos de nuevo aquí desde New York en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a seguir con nosotros porque más adelante le contaremos cuáles son los negocios de mayor crecimiento en los 5 condados. También le diremos en cuál sector de la ciudad acusaron a 30 pandilleros por generar una ola de violencia y qué país del Caribe ocupa el segundo lugar con la tasa más alta de fraude digital. Esto y mucho más a continuación, aquí desde New York. El pastor de la Iglesia Católica en la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo de Brooklyn, que está bajo investigación federal por préstamos cuestionables a un exfuncionario de la alcaldía, está fuera de su trabajo ya que grabaciones racistas recientemente reveladas se convierten en parte de ese escándalo. El polémico Monseñor Jamie J. Gantielo, cuyos préstamos de $1,9 millones a un ex asistente del alcalde Eric Adams lo metieron en problemas con los federales el año pasado, también grabó en secreto a un diácono en su iglesia de Williamsburg haciendo comentarios racistas y ofensivos, anunció esta semana la diócesis de Brooklyn. Se trata del último giro en la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, Anunciación de la Santísima Virgen María, que ya sorprendió el año pasado cuando la cantante pop Sabrina Carpenter, escasamente vestida, se le permitió filmar un sensual video musical dentro de la iglesia de 160 años de antigüedad. La diócesis inició una investigación sobre el religioso, y una firma externa descubrió que había manejado mal fondos e interferido con las operaciones de la parroquia después de ser relevado de su puesto de liderazgo, según se informó. El año pasado, los fiscales federales citaron a los responsables de la iglesia para que entregaran registros sobre los negocios entre Jay Gantielo y el bufete de abogados de Frank Carón, ex jefe de gabinete del alcalde Adams. Carón, quien dejó el trabajo en la alcaldía en 2022, recibió un préstamo de $1 millón de la iglesia en 2019, y el dinero se transfirió de la cuenta parroquial a su firma de abogados, dijo la diócesis. En agosto y noviembre de 2021, se transfirieron otros $900,000 a la empresa, y las transacciones se llevaron a cabo sin el conocimiento ni la aprobación de la diócesis, según el comunicado. En un acto de violencia que conmocionó a los neoyorquinos, un hombre sin hogar, identificado como Ramón Rivera, de 51 años de edad, fue detenido esta semana después de apuñalar fatalmente a 3 personas en una serie de ataques que se extendieron por unas 20 cuadras el lunes de esta semana, según informó el Departamento de la Policía de Nueva York. Rivera fue arrestado portando 2 cuchillos de cocina ensangrentados y con su ropa cubierta de sangre, confirmaron las autoridades. Fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Este incidente ha reavivado el debate sobre las fallas en los sistemas de justicia penal y salud mental. La serie de apuñalamientos comenzó en la calle 19, donde un trabajador de la construcción de 36 años fue apuñalado en el abdomen. La víctima fue trasladada al Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta. Aproximadamente 2 horas después, Rivera atacó a un hombre de 68 años que pescaba en el paseo marítimo al este de la calle 30. También fue trasladado al Hospital Bellevue y declarado muerto poco después. El tercer ataque ocurrió cerca de las Naciones Unidas al este de la calle 42, donde una mujer de 36 años fue apuñalada varias veces. Fue llevada al hospital en estado crítico y falleció más tarde. El historial criminal de Rivera incluye al menos 8 arrestos anteriores en Nueva York, así como antecedentes en Nueva Jersey, Ohio y Florida. El mes pasado, Rivera fue liberado sin fianza tras declararse inocente de un robo menor, lo que ha llevado a críticas sobre el sistema judicial. El alcalde Eric Adams anunció que la ciudad de Nueva York ha elevado su alerta de sequía a una advertencia, que es el paso previo a declarar una emergencia por sequía. Esta medida afecta no solo a la ciudad, sino también a 10 condados del estado, incluida gran parte del Valle del Hudson, mientras que la gobernadora Kathy Hochul ha extendido una alerta de sequía a nivel estatal. Los embalses de la ciudad,
normalmente llenos en un 79% en esta época del año, se encuentran actualmente al 60% de su capacidad. Esta situación, agravada por un otoño anormalmente seco con precipitaciones muy por debajo del promedio, ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes. Entre estas, destaca la suspensión del proyecto de reparación del acueducto de Delaware, una obra clave de $2.000 millones que había cerrado un túnel esencial para el transporte de la mitad del suministro de agua que consume la ciudad. Ahora, el alcalde Adams planea reabrir el acueducto para permitir que el agua de 4 embalses cruciales en las montañas Catskill vuelva a fluir hacia la Gran Manzana. La sequía también ha provocado un aumento significativo en los incendios forestales, con un récord de 270 incidentes en la ciudad de Nueva York solo este mes. Lugares emblemáticos como Prospect Park en Brooklyn e Inwood Hill Park en Manhattan han sido escenario de estos incendios, lo que ha llevado al Departamento de Bomberos a formar un nuevo grupo de trabajo especializado en combatir incendios forestales. Más allá de Nueva York, estados vecinos como Nueva Jersey y Connecticut han impuesto prohibiciones de quema debido al riesgo extremo de incendios. En Nueva Jersey, una cuarta parte del estado enfrenta una sequía extrema, y un incendio forestal a lo largo de la frontera entre ambos estados ha complicado aún más la situación. Aunque las lluvias de esta semana no fueron suficientes para mitigar por completo el déficit de agua. Las autoridades están monitoreando de cerca la situación y no descartan la posibilidad de declarar una emergencia por sequía si las condiciones no mejoran pronto. La última emergencia por sequía en Nueva York se declaró en 2002 y duró más de un año. Las autoridades esperan que la historia no se repita, pero subrayan que la cooperación de la ciudadanía será clave para superar esta crisis. Al menos 146,000 estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York enfrentaron la falta de vivienda en algún momento durante el año escolar anterior, según indica un informe de la Organización Defensores de los Niños de Nueva York, basado en datos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Este número, que representa aproximadamente 1 de cada 8 estudiantes, marca un aumento del 23% en comparación con el año pasado y establece un récord en la ciudad. La mayoría de estos niños vivían en refugios o se alojaban temporalmente con familiares o amigos, reflejando las crecientes dificultades de las familias para acceder a viviendas asequibles en la ciudad. La crisis habitacional también afecta desproporcionadamente a comunidades de color y, según se informó, el 94% de los estudiantes en refugios son afroamericanos o latinos, y más de un tercio habla un idioma distinto del inglés en casa. Christine Quinn, directora ejecutiva de Mujeres en Necesidad, conocida como WIN, el mayor operador de refugios en la ciudad, calificó las cifras como una crítica a toda nuestra ciudad y destacó que este problema no puede atribuirse exclusivamente a la reciente llegada de más de 210,000 migrantes desde 2022. Descartar esto como un problema de inmigración minimiza la gravedad de la situación de manera peligrosa, dijo Quinn. La falta de vivienda tiene efectos duraderos en los estudiantes, como mayores tasas de ausentismo crónico y menores probabilidades de graduarse de la escuela secundaria. En el último año escolar, más de la mitad de los estudiantes sin hogar faltaron al menos 1 de cada 10 días escolares, y muchos enfrentan traslados largos y complicados debido a la ubicación de los refugios fuera de los distritos escolares. Las autoridades locales han implementado medidas como transporte, acceso a alimentos y apoyo psicológico para estudiantes sin hogar, pero los defensores argumentan que estos esfuerzos son insuficientes. Unos 30 presuntos pandilleros fueron acusados por una ola de violencia en el Alto Manhattan. 30 presuntos pandilleros fueron acusados de diversos cargos, incluyendo asesinato, intento de asesinato, posesión de armas y conspiración para cometer actos violentos. Las autoridades afirman que este grupo es responsable de la mitad de los tiroteos registrados en lo que va del año en los vecindarios del Alto Manhattan. El aumento de la violencia en estas áreas, aunque notablemente intensificado durante la pandemia, se ha reducido en los últimos meses. Sin embargo, según datos del Departamento de Policía de Nueva York, la ciudad todavía enfrenta casi 100 tiroteos más en 2024 que en el mismo periodo de 2019. En una conferencia de prensa, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, destacó que los cargos se derivan de una prolongada rivalidad entre pandillas que comenzó con un asesinato en 2018. Ese incidente desencadenó una serie de 18 tiroteos de represalia, cobrando 7 vidas, incluidas las de transeúntes inocentes. El fiscal señaló que los distritos 33 y 34, que abarcan gran parte del Alto Manhattan, han sido epicentros de esta violencia,
y atribuyó casi el 50% de los tiroteos de este año a la guerra de pandillas. Por su parte, el alcalde Eric Adams resaltó los esfuerzos para retirar armas ilegales de las calles, uno de los pilares de su gestión. Según datos del Departamento de Policía de la ciudad, las incautaciones de armas alcanzaron un récord de 7.145 en 2022, pero este año han disminuido a unas 5.500 hasta la fecha. El subdirector del Departamento de Policía de Nueva York, Brian Hill, comandante de detectives en el norte de Manhattan, subrayó el papel crucial de las respuestas rápidas por parte de los oficiales para identificar a los responsables. Se informó que la investigación continúa, mientras las autoridades buscan desmantelar las redes de violencia y devolver la tranquilidad a los vecindarios afectados. La peligrosa pandilla conformada por inmigrantes venezolanos, conocida como el Tren de Aragua, expande su presencia a 16 estados de los Estados Unidos, según indica un informe de Seguridad Nacional. La violenta pandilla venezolana Tren de Aragua ha expandido su presencia a al menos 16 estados de Estados Unidos, afectando un territorio que abarca a la mitad de la población del país, de acuerdo con un memorando de inteligencia interna del Departamento de Seguridad Nacional. La alerta interna señala que la pandilla ha establecido recientemente presencia en Washington, D.C., Virginia, Montana y Wyoming. A estas localidades se suman otros estados como California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Tennessee, Texas y Wisconsin, según el memorando y reportes anteriores. De acuerdo a las autoridades, la pandilla ha incrementado sus actividades violentas a medida que se extiende por el país. La llegada del Tren de Aragua a la capital estadounidense y a Virginia coincidió con un aumento en las poblaciones migrantes venezolanas, lo que incrementa el potencial de actividad criminal por parte de miembros de la pandilla, advierte el informe. En un incidente reciente en Virginia, la policía arrestó a 3 presuntos miembros de la pandilla por robo en tiendas. Uno de los sospechosos llevaba una identificación venezolana falsa y los 3 presentaban tatuajes característicos del Tren de Aragua, señala el informe. El memorando también detalla cómo los miembros de la pandilla han comenzado a participar cada vez más en esquemas de fraude y robo de menor nivel, enviando los fondos obtenidos de manera ilegal de vuelta a Sudamérica para financiar otras actividades delictivas. Un ejemplo citado en el documento indica que un presunto miembro de la pandilla retiró $118,000 de una cuenta bancaria en Florida mediante depósitos de cheques fraudulentos, transfiriendo posteriormente el dinero a cuentas en Venezuela. Los miembros del Tren de Aragua habrían aprovechado las oleadas de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. La falta de intercambio de información entre Estados Unidos y Venezuela ha facilitado que muchos pandilleros fueran liberados tras cruzar la frontera, lo que representa un reto adicional para las autoridades migratorias y de seguridad. La situación se ve agravada por la tensa relación entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, que se niega a aceptar vuelos de deportación de venezolanos, dificultando la posibilidad de retorno de los involucrados en actividades delictivas. Y continuando con el tema de las pandillas, José Ibarra, el inmigrante venezolano que asesinó a una estudiante de enfermería en febrero de este año en Georgia, fue condenado a cadena perpetua esta semana. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, liderada por Brad Lander, presentó un informe que advierte sobre las graves amenazas que representa una segunda administración del presidente electo Donald Trump para la ciudad, y esto involucra temas relativos a la economía y el presupuesto hasta los derechos civiles y la infraestructura. El documento analiza las políticas implementadas durante el primer mandato de Trump, sus propuestas de campaña para 2024 y el plan conocido como Proyecto 2025. Entre los puntos más destacados, el informe señala posibles recortes a programas como educación, vivienda, atención médica y transporte público, así como un aumento en la inflación debido a aranceles y deportaciones masivas.
Entre las posibles consecuencias, el informe detalla que los 3.500 millones de dólares anuales en fondos federales destinados a las escuelas públicas, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y los programas de educación infantil podrían estar en riesgo. Esto afectaría de manera directa a miles de estudiantes y familias neoyorquinas. Además, las políticas económicas propuestas por Trump podrían reducir la inversión en infraestructura y vivienda, exacerbando la crisis de asequibilidad en la ciudad. En cuanto a derechos civiles, se alerta sobre el retroceso en protecciones para comunidades LGBTQI, inmigrantes, personas que necesitan acceso al aborto y trabajadores sindicalizados. El contralor Lander, que aspira a la alcaldía de Nueva York, ha convocado a una mesa redonda con líderes cívicos, empresariales y comunitarios para discutir estrategias de preparación. Aunque Nueva York depende menos de los fondos federales que hace 25 años, todavía son cruciales en áreas como la educación y la atención médica, indicó el contralor. Con una polarización evidente, el futuro de Nueva York bajo una administración de Trump sigue siendo un tema de intenso debate. El informe busca catalizar conversaciones urgentes para proteger a la ciudad y a sus residentes de los posibles cambios en políticas federales. 59 años después de la muerte trágica de Malcolm X, la familia demanda al gobierno por $100 millones, acusándolo de complicidad en su asesinato. La familia de Malcolm X, uno de los líderes más emblemáticos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ha presentado una demanda de $100 millones contra el Departamento de Policía de Nueva York, el FBI, la CIA y otras agencias gubernamentales. La demanda alega que estas entidades jugaron un papel clave en el asesinato del activista en 1965 en el Alto Manhattan. La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, sostiene que las autoridades conocían las amenazas contra Malcolm X, pero no actuaron para protegerlo. Según el documento, los agentes que usualmente estaban en el interior del Audubon Ballroom fueron retirados antes del ataque, y las agencias emprendieron un esfuerzo de décadas para encubrir el asesinato según plantearon los demandantes. Además, la familia afirma que las omisiones y el encubrimiento han dejado una marca imborrable en sus vidas, privándolos de una figura paterna y manteniéndolos bajo una nube de sospecha sobre las circunstancias de su muerte. La demanda también señala que el entonces director del FBI, Edgar Hoover, y altos funcionarios como el comisionado de Nueva York, Vincent Lyons Braderick, tuvieron un rol activo o negligente en la conspiración para asesinar a Malcolm X. Este caso llega en un contexto de renovado escrutinio sobre el asesinato de Malcolm X. Se recuerda que en 2022, 2 hombres condenados por su muerte fueron exonerados tras revelarse que el FBI y el Departamento de Policía ocultaron pruebas cruciales que habrían demostrado su inocencia. La ciudad de Nueva York pagó $36 millones como indemnización, y el fiscal de distrito de Manhattan en ese momento, Cyrus Vance, ofreció una disculpa pública por violaciones graves e inaceptables de la ley y la confianza pública. El Departamento de Policía de Nueva York y las agencias involucradas han optado por no comentar debido al litigio en curso. Mientras tanto, la familia busca justicia y respuestas para cerrar un capítulo oscuro que ha marcado no solo sus vidas, sino la historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. A medida que el compostaje en las aceras se ha expandido a los 5 condados de la ciudad, los residentes podrán muy pronto encontrar más opciones para reciclar sus desechos orgánicos y esta vez en los parques urbanos. Recién el Consejo Municipal aprobó una legislación que exige un aumento gradual en el número de parques con instalaciones de compostaje, con el objetivo de alcanzar al menos 5 parques por distrito para julio de 2028. El proyecto de ley, impulsado por la concejal Gail Brewer, fue aprobado con amplio apoyo. Esta iniciativa sigue la reciente expansión del programa de compostaje en la acera, que se completó el pasado 6 de octubre con la incorporación de Manhattan, Staten Island y el Bronx. El programa ya estaba operando en Brooklyn y Queens. El compostaje busca reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global cuando los desechos orgánicos se descomponen en los vertederos. Además, transforma estos desechos en fertilizantes que fomentan la vegetación y absorben dióxido de carbono. El Departamento de Parques y Recreación deberá establecer sitios de compostaje en al menos 2 parques por distrito para 2026, aumentar a 3 parques en 2027 y finalmente, alcanzar 5 para 2028. Además, se presentarán informes anuales detallando los costos operativos, la cantidad de residuos gestionados y el personal necesario en cada instalación. Riverside Park, en Manhattan, ya opera un sitio de compostaje que se inauguró el año pasado.
Brewer destacó que su éxito sirvió como modelo para su legislación. La ciudad de Nueva York ha intensificado sus esfuerzos de compostaje en los últimos años. En 2023, aprobó una ley que hizo obligatorio el programa de compostaje en la acera, aunque su cumplimiento no será exigido hasta 2025. Dando tiempo a los propietarios de edificios para adaptarse a la medida. Un reciente informe del Departamento de Planificación Urbana de la ciudad de Nueva York destaca el papel crucial de los negocios de alimentos y bebidas en la recuperación económica de la ciudad, particularmente en los distritos fuera de Manhattan. Liderados por cocinas mexicanas, japonesas y caribeñas, estos establecimientos han contribuido significativamente a reducir la tasa de vacancia de locales comerciales, que ha caído a poco más del 11%, su nivel más bajo en años. Desde 2020, más de 21.170 restaurantes han abierto en la ciudad, una cifra que casi duplica la del año 2000. Este crecimiento contrasta con el declive de otros sectores minoristas, como la venta de ropa y productos electrónicos, afectados por la competencia del comercio electrónico y las pérdidas económicas durante la pandemia. La expansión ha sido particularmente notable en los condados de Queens, Staten Island y el Bronx, donde las tasas de vacancia ya están por debajo del 10%, considerado un nivel saludable. Brooklyn también ha registrado un aumento, con Greenpoint sumando 57 nuevos restaurantes, la mayor ganancia neta de cualquier vecindario desde 2020. La variedad culinaria en Nueva York también ha crecido. Los restaurantes mexicanos lideran la expansión con 570 nuevas aperturas, seguidas por cafés, restaurantes japoneses y establecimientos de cocina caribeña, jamaiquina y dominicana. Este cambio marca una desviación de las aperturas dominadas por marcas nacionales en décadas pasadas hacia negocios más pequeños y con raíces internacionales. Con una escena culinaria más vibrante que nunca, Nueva York reafirma su posición como un epicentro gastronómico global, mostrando cómo la comida no solo nutre, sino también que impulsa la economía de una ciudad en constante transformación. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La República Dominicana se ubicó como el segundo país con la mayor tasa de fraude digital sospechoso durante la primera mitad de este 2024, según indica un informe de la compañía global de información TransUnion, que analizó a 20 países en total. Durante este periodo, el 10,4% de las transacciones digitales realizadas por consumidores dominicanos fueron consideradas sospechosas de fraude, cifra que es ligeramente inferior al 11,9% registrado en el mismo periodo del año pasado. Esta semana celebró sus 90 años de edad el apreciado amigo Hungría Vázquez Hernández, un destacado poeta, escritor, compositor y comunicador. Entre sus obras se destaca su más reciente publicación titulada Cascada de Poemas, que reúne 5.000 poemas sencillos para celebrar la vida. A Hungría le deseamos muchas felicidades, buena salud y bienestar. El expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, encabezó la puesta en circulación en esta ciudad del libro titulado Fuerza del Pueblo, Razón Histórica, una recopilación de los principales temas de historia y discursos recientes de esa organización política. Con ustedes y juntos aprender. Entonces, esta noche se pone en circulación este texto. Fuerza del Pueblo, Razón Histórica. No tiene propiamente un autor, porque lo que hace es que recoge los documentos fundamentales que dan origen al partido, incluyendo los trabajos
del Congreso Constitutivo del partido, profesor Rocoso. Y al final del texto aparece un documento que es de extraordinaria importancia, que tenemos que dominar, discutirlo en el partido, que es la Declaración de Principios. Ese es un documento de estudio obligado de todo miembro de la Fuerza del Pueblo, porque es lo que nos indica qué es lo que somos y por qué luchamos. Y si no tenemos una causa clara de por qué luchamos, entonces nos desviamos. Yo diría que este texto debe ser objeto de estudio. El acto de lanzamiento del libro Fuerza del Pueblo, Razón Histórica fue realizado en el local de la seccional del Partido Verde en el 555 de la calle 157 del Alto Manhattan. Otro libro que se presentó en esta ciudad, también de contenido político, fue El Cuerpo y la Democracia, de la autoría del periodista maeño Alfonso Torres. El Cuerpo y la Democracia es un ensayo narrativo sobre la conversación política dominicana del siglo XXI. Bueno, este libro se puede adquirir en Amazon, tiene 5 capítulos. Un primer capítulo dedicado a las palabras, un segundo capítulo dedicado a la democracia, un tercer capítulo dedicado a la era del PLD, un cuarto capítulo dedicado al que leímos hoy, la era el soberano post-PLDista, y un último capítulo dedicado a la democracia constitucional, sobre todo referenciando al autor dominicano Luis Gómez. Son 5 capítulos sobre la política dominicana del siglo XXI. Y entonces yo me siento representado en lo que consiste el libro El Cuerpo y la Democracia. Me parece que Alfonso ha sobresalido, sobre todo, al plasmar el conjunto de ideas que está planteado aquí en este libro, y me parece interesante que pudiéramos escudriñar lo que está planteando aquí en esta edición. Y de esta forma termina desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y agradezco inmensamente su sintonía y los invito para que el próximo sábado a esta hora vuelvan a estar con nosotros. Deseo a todos un excelente fin de semana. Aquí finaliza Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.